Hola, buen día, estimados estudiantes. Saludos cordiales para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje, donde van a identificar un nuevo tema acerca del siguiente, que es un resumen. Simplemente identificado para este personaje lo que es Frederick Lancaster, simplemente indica que un resumen es una breve representación del contenido de un documento. Es decir, es una breve conclusión que se le da al contenido de un texto o a la información que ustedes le quieran sacar cualquier tipo de resumen. Como por ejemplo indica, una paloma representa lo que es la paz. Como la paz es una idea abstracta y ambigua, al hablar de abstracto, específicamente estamos hablando que es aquello que no podemos percibir con los sentidos, como por ejemplo la belleza, el amor, el odio específicamente. Al hablar de ambiguo, se dice que es uno de los conceptos o ideas que poseen más de un solo significado, que es difícil de lo que es obtener lo que es una comprensión. Eso es en la diferencia entre abstracta y ambigua, donde la paloma sintetiza lo que es simbólicamente lo que es el concepto de paz, dado a que es una fotografía que representa lo que es la realidad. De igual modo, dado que es un resumen, recoge específicamente todo lo más importante de un texto para poder presentarlo. Es por eso que le indicaba que un resumen se detalla específicamente como una conclusión, ya sea basado en el contenido de un texto, ya sea de una lectura, ya sea de cualquier información, pero si ustedes ya quieren identificar lo que es un resumen, simplemente es una breve representación del contenido de un documento. Al hablar de resumen, estamos hablando que tiene sus características, como lo que es la primera característica del resumen es entropía. Al hablar de entropía, estamos hablando de economía y efectividad en el uso del lenguaje. ¿Por qué? Al utilizar lo que es esta característica, utiliza lo que es el menor número de palabras, simplemente para poder expresar lo que es una idea, donde se va a reflejar lo que es la información básica y lo que es la intención del documento con el mínimo de palabras posible. Ahora, al hablar de la otra característica como pertinencia, estamos hablando principalmente de lo que es adecuación al contenido del documento, es decir, que ni explicarlo ni criticarlo. Al dar al usuario específicamente lo que son las ideas, pero también manteniendo lo que es un lenguaje comprensible al sistema, se redacta lo que es poder mantener cierta homogeneidad, simplemente para poder conseguir lo que es la normativa y el mismo esquema narrativo, específicamente hablando de estas características del resumen. Otra de las características es mantener lo que es la coherencia. Al hablar de coherencia, estamos hablando de lo que es un grado de relevancia entre las partes de un discurso, donde se conlleva lo que es un encadenamiento semántico del texto, dado que esto se conlleva a lo que es el grado de relevancia entre las partes que tiene el discurso, entre las partes que tiene un resumen. Otra de las características se basa en lo que es consistencia. La consistencia simplemente se representa por medio de una organización, de una estructura, basado en el contenido del texto, siguiendo específicamente lo que es un estilo único. Esta sería característica de lo que es un resumen. Ahora, ¿qué tiene que tener un buen resumen? Un buen resumen simplemente tiene que ser claro, tiene que ser conciso y tiene que ser fiel. Al hablar de un resumen claro, detalladamente estamos hablando que el contenido tiene que ser preciso, donde se va a utilizar precisamente lo que es poder alcanzar lo que es la máxima plenitud del significado que tiene el mínimo de palabras. Es decir, que se basa en el contenido preciso, utilizando términos precisos para poder alcanzar lo que es la máxima plenitud del significado que tiene cada palabra, ¿no? Ahora, otro de lo es lo que más tiene que tener lo que es un resumen, un buen resumen. Además de ser claro, tiene que ser conciso. El resumen específicamente es una condensación de la información que ha de ser corta. Es decir, que al identificar un resumen claro,
conciso, preciso, van a obtener lo que es un buen resumen. Al hablar de fiel es donde se va a reflejar específicamente los elementos esenciales del original sin aportar las ideas nuevas, donde va a reflejar cada elemento que tiene este resumen, va a representar específicamente la esencialidad del original que aporta las ideas nuevas a este resumen. Es decir, un buen resumen tiene que ser claro, tiene que ser conciso y fiel. Claro, al momento de realizar un resumen de un contenido que tiene que ser preciso, donde se debe de utilizar claramente diversos términos precisos para poder alcanzar el entendimiento a cada palabra. Conciso simplemente se basa en la condensación de la información que tiene que ser corta, y fiel va a reflejar específicamente todos los elementos esenciales del original sin aportar lo que son las ideas nuevas. Bien, ahora tengo otra de las aportaciones que debe de tener un resumen. Un resumen también debe de ser directo. ¿Por qué? Donde se va a destacar lo que es el contenido principal del documento, y también se va a distinguir entre las demás informaciones esenciales y también lo que es la anécdota, donde se va a diferenciar, se va a destacar tanto el resumen como el contenido que está dentro del documento, y se va a distinguir de las demás informaciones. El resumen también debe de ser objetivo, porque al hablar de objetivo, específicamente es donde se detalla y donde no se debe calificar ni interpretar lo que es el contenido del documento original. A base que este resumen se debe dar a como poder calificar lo que es la interpretación que le dieron en base a un resumen, en base al contenido que sacaron en ese resumen. Eso es lo que indica objetivo. Metódico, ¿qué quiere decir metódico? Que el resumen debe de ser ordenado con una buena estructura esquemática, tanto así que el documento original, en el caso que estos documentos ya científicos responden a, pueden ser objetivos, puede ser metodología, puede ser resultados o simplemente conclusiones, donde se va a reconocer todas estas metodologías que se utiliza a la hora de poder realizar lo que es un resumen. Recuerden que un buen resumen debe de ser claro, conciso, fiel, directo, objetivo y metódico. Metódico es que va a ser ordenado, va de una manera estructurada, de una manera esquemática, donde se va a reconocer y van a identificar la diferencia con el documento original. Bien, ahora tenemos aquí los tipos de resumen según su contenido. Al hablar de los tipos de resumen según su contenido, estamos hablando de resumen indicativo, resumen informativo, resumen y resumen. Estas son ya las formas que ya les voy a indicar. Los tipos de resumen según su contenido se basan en resumen indicativo y resumen informativo. El resumen indicativo se basa simplemente en poder recoger todos los enunciados principales que tiene cada resumen, ya que el trabajo original se va a dar ya las explicaciones más detalladas, donde se va a identificar ya la gran densidad informativa que tiene cada resumen y la profundidad en la cual puede servir para poder decidir si vale la pena leer lo que es este artículo, y su extensión no sobrepasa de las 50 palabras. Eso se basa en un resumen indicativo. Ahora, al hablar de resumen informativo, específicamente estamos hablando y detallando que se basa en un resumen que informa sobre los contenidos explícitos que tiene cada documento, donde incluye detalladamente todos sus enunciados. Tanto así que el resumen informativo se conlleva y se basa en una estructura, en un esquema que tiene que ser objetivo, que tiene que utilizar una metodología y que tiene que utilizar resultados y también conclusiones. Todas estas estructuras que se basan mediante un esquema se basan también en una extensión que simplemente se oscila entre las 100 y 200 palabras, basadas en función con la longitud del documento original. Eso se conlleva en un resumen informativo.
Bien, este resumen informativo debe de, aparte de informar sobre el contenido explícito que tiene el documento, deben de incluir todos los enunciados, deben de incluir una estructura basada en esquemas, basada en objetivos, en metodología, en resultados, en conclusiones, donde simplemente van a identificar lo que es su extensión. Ya no sería de 50 palabras como un resumen indicativo, sino que ya sería un resumen con 100 y 300 palabras específicamente. Bien, continuamos. Ahora, las formas de presentación de un resumen. Al hablar de las formas de presentación de un resumen, estamos hablando de resúmenes en texto libre que se basan en telegráficos y en discursivos. Telegráficos simplemente es ahí donde se va a presentar lo que es la información de una manera concisa y esquemática. Los discursos simplemente están presentados de forma literaria. Eso es lo que quiere dar a conocer estos resúmenes en texto libre, telegráficos y discursivos. Recuerden, telegráficos presentan lo que es la información de una manera concisa y esquemática. Discursivos están presentados de forma literaria. Bien, ahora, en resúmenes estructurados, simplemente estos son ya todos los resúmenes estructurados que se deben incluir basados en una estructura básica, ya que en un todo proceso científico, objetivo, metodología, resultados y conclusiones, específicamente son las formas discursivas de que está basada lo que es esta estructura. Y el texto que se obtiene se caracteriza por su cohesión, por ser coherente. Es decir, que este resumen estructurado debe de ser coherente prácticamente con el resumen que está sacando del documento. Es decir, puede ser de un texto, puede ser de una lectura, como ustedes guste, pero lo importante es que ustedes sepan sacar un resumen, sepan realizar un resumen, sepan identificar qué es lo que tiene que tener un resumen específicamente. Luego tenemos lo que es la construcción discursiva. Al hablar de la construcción discursiva, estamos hablando de diferentes enfoques, porque tanto el texto o discurso se lo puede definir específicamente como una estructura verbal, ¿verdad? Como un evento comunicativo cultural, como una forma de interacción o como un sentido, como una representación mental o un signo, etcétera. Recordemos que un discurso específicamente lo detalla una persona hacia una sociedad, ¿verdad? Es la información que está dando esta persona que da el discurso, está dando una información hacia el público, hacia una sociedad en general, ya que se entiende por esta construcción discursiva en que se entiende que tiene que tener una estructura verbal o textual de los modos que se va a organizar globalmente lo que es la información que tiene el texto o discurso, tanto así que la forma como el contenido entre las formas de organización textual se ven más conveniente en la cual tenemos poder crear lo que son párrafos, poder crear simplemente lo que es una solución. Al hablar de construcción discursiva, estamos hablando de un texto o un discurso. Ambas se pueden definir como una estructura verbal, como un evento comunicativo, cultural, como una forma de interacción, como un sentido, como una representación mental, o simplemente se va en una estructura verbal, ¿verdad? De manera de poder organizarse. Ahora tenemos lo que es el párrafo. Si bien es cierto, a la hora de la construcción discursiva también nos indica que otra de las formas de organización textual más convenientes que tenemos que crear a la hora de realizar esta construcción discursiva son los párrafos. Aquí está. El párrafo es una unidad gráfica y de sentido que simplemente está dividido en dos aspectos importantes, como párrafo formal y párrafo conceptual. Al hablar de párrafo formal, simplemente este da inicio generalmente con sangría y letra mayúscula y termina con punto y aparte. Este sería un párrafo formal. El párrafo conceptual contiene específicamente ideas que están enlazadas entre sí
y que además pueden establecer lo que es una jerarquía. Entre ellas, todo lo que es el párrafo debe de quedar fundamentado en una base denominada como una oración central en sí. En su texto, ustedes van a poder detallar específicamente cómo van a realizar lo que es un párrafo. Aquí está un resumen informativo, qué es lo que ustedes van a hacer. Aquí está objetivo, metodología, resultados, conclusiones. Aquí está la forma de presentación de un resumen. Ya les indiqué. Está lo que es el párrafo, que el párrafo formal también se inicia generalmente con sangría. Aquí está. Aquí está todo lo que es un párrafo, como ustedes se pueden dar cuenta en este ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que conllevar un párrafo? Aquí está, en su texto pueden identificar el párrafo. Aquí también hay otro ejemplo de un párrafo donde se indica todo lo que presenta, todo lo que se da a conocer mediante lo que es un párrafo, ya que este facilita lo que es la información necesaria para poder plantear y poder continuar específicamente con la exposición con una claridad en base al asunto que se está conllevando precisamente en lo que es en el párrafo. Bien, así son los párrafos como ustedes pueden realizarlo o así, pero deben de identificar a la hora de poder realizarlo. Bien. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que hoy hablamos precisamente de lo que es un resumen, que este resumen, este concepto lo identifica, está identificado por Frederick Lancaster, donde simplemente indica que un resumen es una breve representación del contenido de un documento. Es decir, es una breve conclusión del contenido de un documento, de un texto, de una información, ya sea de una lectura. Es una breve conclusión, una breve representación en sí, donde al hablar de resumen estamos hablando de sus características que están basadas en entropía, pertinencia, también coherencia y consistencia. Luego tenemos lo que debe tener un buen resumen. ¿Cuál un buen resumen debe de ser? Claro, conciso, fiel, donde el contenido simplemente debe de ser preciso, ya que este resumen debe de mantener una condensación de la información basado en los elementos esenciales que tiene el texto original, donde van a aportar lo que son nuevas ideas. También tiene que ser directo, tiene que ser objetivo, tiene que ser metódico, en la cual van a destacar el contenido principal del documento y van a poder distinguir lo que es entre la información esencial y la información que está en el resumen, ya que al ser objetivo, el resumen no debe calificar ni interpretar lo que es el contenido del documento original en sí. Metódico se basa en poder ordenar mediante lo que es una estructura esquemática basada en el documento original específicamente. Luego identificaron los que son tipos de resumen según su contenido, resumen indicativo y resumen informativo. Ahora luego tienen las formas de presentación de un resumen. Resúmenes de texto libre basado en telegráficos y discursivos. Telegráficos es donde se presenta precisamente la información de una manera concisa y esquemática. Discursivo, estas están presentando ya de forma literaria. Otra de las formas es resúmenes estructurados, donde se basan que los resúmenes estructurados deben incluir lo que es una estructura básica basada en procesos científicos como objetivo, metodología, resultados y conclusiones. La construcción discursiva simplemente se basa en poder construir o poder crear lo que son párrafos, ya que el párrafo es la unidad gráfica y de sentido que está dividido en dos aspectos muy importantes como párrafo formal y párrafo conceptual. El párrafo formal simplemente se inicia generalmente con sagría y letra mayúscula y termina con punto y aparte. El párrafo conceptual, esta contiene lo que son las ideas que van enlazadas entre sí y que además establecen lo que es una jerarquía entre ellas, ya que todo párrafo debe quedar fundamentado en una base denominada oración central. Eso quiere decir
el párrafo, bien, párrafo conceptual. Eso deben de identificarlo, estimados estudiantes. Recuerden cualquier inquietud, por favor me indican por medio de plataforma que con gusto les voy a responder. Bien, nos vemos en la próxima clase, que tengan un bonito día.